Muy buenas tardes, alumnos del octavo grado. ¿Cómo están? Les saluda la profe Romina. El día de hoy estaremos desarrollando un nuevo contenido en la disciplina de Historia y Geografía. Para ello me gustaría que puedan fijarse en su material en la página 48. Antes que nada, me gustaría que observen estas imágenes que vemos en pantalla. ¿Qué observamos aquí? Observamos a soldados en caballos que están luchando, otros que ya están en el suelo vencidos. Vemos también uno donde dice Triple Alianza y en el fondo las banderas de los países que estuvieron involucrados. Vemos al mariscal de América, ¿verdad? Que fue uno de los principales propulsores también y fue uno de los principales actores de esta guerra. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué entendemos cuando nosotros hablamos de la palabra guerra? ¿Qué es lo que es la guerra para nosotros, verdad? Vamos a decir que es un conflicto, ¿verdad? Pelea, donde se utiliza arma entre naciones o grupos sociales, ¿verdad? En este caso, entre estos países hubo esta guerra, ¿verdad? Con armas. Vamos a decir que es un enfrentamiento entre dos estados. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ellos querían en cada uno de estos países? Querían defender su derecho, ya sea en cuanto a lo territorial, económico o vamos a decir cualquier otro tipo, pero utilizaban la violencia, ¿verdad? Utilizaban la violencia. Bueno, empezamos un poquito con nuestra información. Vamos a fijarnos donde dice Tratado Secreto de la Triple Alianza. Podemos fijarnos un poco que dice que el Tratado Secreto de la Triple Alianza fue firmada en Buenos Aires. ¿Contra quién fue esto? Entre Argentina, Brasil y Uruguay fue firmada, ¿verdad? Aquí nos dice quiénes fueron vamos a decir, las personas que firmaron en representación de esos países. En donde en este tratado hubo varios artículos que fueron saliendo, ¿verdad? Como por ejemplo estaremos viendo algunos más resaltantes. Por ejemplo, en el artículo 1 decía que Argentina, Brasil y Uruguay se unen en alianza ofensiva contra el Paraguay. Los aliados participan con todos los medios disponibles, con todo lo que tenían, con las armas, caballos, con carretas, con todo lo que había, ¿verdad? Luego dice, como jefe de ejército argentino fue nombrado el brigadier general Bartolomé Mitre. Cada uno de estos artículos va relatando lo que debía de ser, ¿verdad? Cómo debían de estar, ¿verdad? Todo estaba establecido. Luego vamos a la campaña ofensiva. Pero antes de pasar, vamos a mirar un poco qué es lo que es la campaña ofensiva y qué es lo que es la campaña defensiva. Cuando nosotros hablamos un poquito de campañas ofensivas, nos damos cuenta de que son cuando, por ejemplo, las personas se mueven de su lugar y van para realizar el ataque, ¿verdad? ¿Con miras a qué? Con miras a la destrucción al equipo contrario. Sin embargo, la etapa defensiva es cuando, ellos esperan el ataque de otras personas y van defendiéndose y quedándose en un lugar, ¿verdad? Tratando de cubrirse. Esa es la diferencia. Miramos un poco en la campaña ofensiva donde hubo, varias campañas, como por ejemplo el de Mato Grosso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos habla del día en que hubieron los asaltos, ¿verdad? Los lugares donde fueron, dándose estas batallas. Como por ejemplo en la de Mato Grosso, en la de Corrientes, en la del Riachuelo y en la campaña de Uruguayana. Estos, por ejemplo, estuvieron en la campaña ofensiva. Y en la defensiva ya encontramos a la campaña de Humaitá y otras batallas también, ¿verdad? Donde Francisco Solano López se encontraba en ese momento en Humaitá con su ejército. Y desde ese lugar él organizó la batalla de Corrales. Porque cada una de estas batallas tenían un nombre, ¿verdad? Designó, por ejemplo, como jefe a José Dubigis Díaz. Y otros soldados que también estaban en la tropa ingresaron al territorio nacional, ¿verdad? Así como les había dicho, en cada una de las campañas había un jefe
y ellos estaban destinados y ya estaban, vamos a decir, con miras a lo que debían de hacer, ¿verdad? Se dividieron en tres columnas, librando una de las batallas más grandes de la guerra, ¿verdad? Pero luego tuvieron que retroceder ante la superioridad enemiga. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el enemigo estaban con más ejércitos, con más armas y vamos a decir, se dieron cuenta de que tenían todas las de perder, ¿verdad? Bueno, luego vemos un poco la entrevista en Yataytucora. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es una tratativa de paz que se hizo en este lugar que es Yataytucora. Después de 2 años de guerra, después que ya pasó toda la guerra, miles de soldados habían muerto. Entonces Francisco Solano López creyó necesaria una entrevista e invitó al general Mitre para encontrar un arreglo amistoso. ¿Quién era el general Mitre? Habíamos dicho que el general Mitre era el jefe del ejército argentino, ¿verdad? Bueno, esta entrevista se realizó el 12 de septiembre de 1866 y duró 5 horas. Al concluir esta entrevista, se escribió un documento en el cual resaltaba la oferta de Francisco Solano López, que es lo que él quería, en procurar los medios conciliatorios y honrosos para todos los beligerantes, ¿verdad? Él ya quería ya una conciliación para que ya termine. Además expresaba que si la sangre derramada podría considerarse suficiente para lavar los mutuos agravios, poniendo término a la guerra más sangrienta de Sudamérica. ¿Qué hizo el general Mitre? Él oyó las propuestas de Francisco Solano López y dijo que prometió comunicar la propuesta a su ejército, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Antes de separarse, Francisco Solano López y el general Mitre intercambiaron sus látigos como símbolo de la reunión, ¿verdad? Fue un símbolo eso. La propuesta de paz creó discrepancias entre el gobierno argentino y brasilero. Al fracasar la tentativa de paz, la guerra prosiguió por más de 3 años. Entonces no tuvo éxito que se llegue a una conciliación. Luego miramos un poco la batalla y victoria de Curupaytí. ¿Qué pasó aquí? El avance del ejército aliado de Curuzú fue el motivo de la construcción de una trinchera fortificada en Curupaytí. En la anterior clase, por ejemplo, vimos nosotros, en el antecedente yo les había mostrado qué eran las trincheras, ¿verdad? Que eran así lugares cavados para que ellos puedan defenderse. Bueno, la misión de la defensa estaba a cargo del general José Dubigis Díaz, con más de 18.000 soldados aliados, por quienes eran apoyados por la artillería de la escuadra brasileña, al mando del almirante Tamandaré. Ellos asaltaron la trinchera paraguaya. Se libró una batalla sangrienta en donde el enemigo llevó la peor parte con la pérdida de miles de soldados y cientos de oficiales. La derrota de los aliados fue desastrosa, hecho por la cual el general Mitre fue separado del mando y asumió la comandancia el brasilero Luis Alves de Lima e Silva. Entonces, ya que no fue exitosa, entonces hubo un cambio de jefe, vamos a decir. Luego dice bloqueo de Paraguay impuesto por los países de la Triple Alianza. En el norte del país, las fuerzas brasileñas llegaron a conquistar Mato Grosso y cerraron el acceso a esa región. Vemos también, por ejemplo, que las fuerzas aliadas siempre hacían paso hacia la capital, ¿verdad? Estados Unidos de América e Inglaterra, por ejemplo, había intentado arbitrar el conflicto, pero tampoco tuvieron éxito porque no hubo, vamos a decir, ninguna intención de llegar a una conciliación. Luego vemos, por ejemplo, diferentes sitios como por ejemplo de Humaitá, donde se realizaron también, se organizaron para otra guerra, ¿verdad? Hay una parte también donde Francisco Solano López trasladó su cuartel general a San Fernando. ¿Para qué hizo esto? La lucha de Humaitá continuaba al mando del coronel Francisco Martínez, el cual aguantó con valentía hasta 1868, año en la cual Humaitá fue ocupada por el ejército aliado. San Fernando llegó a oídos de Francisco Solano López la noticia de una conspiración. Bueno, nos dice aquí, San Fernando. Francisco Solano López, convencido de que sus enemigos buscaban su muerte y aniquilamiento del Paraguay, decidió luchar hasta el final. Él no se rindió. Vamos a decir que él fue
una persona que luchó hasta el final, ¿verdad?, por el Paraguay, aumentó cuando algunas personas celebraron reuniones en las cuales se acusaba a sus hermanos más adelante, y se incautaron documentos destinados al marqués. Bueno, todo esto fue un conflicto, ¿verdad?, que duró bastante tiempo. Luego está la campaña de Puquisirí, la campaña de las cordilleras y demás campañas que fueron desarrollándose durante el transcurso de los años, ¿verdad? Bueno, todo en estos momentos, por ejemplo, vamos a decir, se desarrollaban ejércitos, se enfrentaban, algunos con más soldados, otros con menos soldados. Vamos a decir, en algunas campañas se dejaban menos muertos, en otros más, ¿verdad? ¿Y qué pasó acá? En la batalla de Acostañú lucharon niños y ancianos. Como ya no había soldados, ya estaban todos muertos, ya no había nadie quien ayude. Entonces, ¿qué pasó? En Acostañú se labró una batalla donde los niños tuvieron que disfrazarse de personas adultas para ir a luchar, tanto niños como ancianos. Por eso que nosotros, el 16 de agosto, recordamos el Día del Niño, ¿verdad? La batalla de Acostañú. Bueno, seguimos un poquito donde dice que la última batalla de la guerra se libró en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870, donde el general brasilero Correa de Cámara intimó la rendición de Francisco Solano López, quien fue herido a orillas del río Aquidauán, y al encontrar resistencia ordenó que lo mataran. Entonces ahí fue que Francisco Solano López fue, vamos a decir, asesinado, ¿verdad?, a orillas del río Aquidauán. Nosotros, la mayoría conocemos ese lugar donde él fue, ¿verdad? Y qué fue lo que dijo y cuáles fueron sus últimas palabras, ¿verdad? Muero por mi patria, decía, ¿verdad? Y entonces Francisco Solano López luchó hasta lo último y no quiso rendirse, ¿verdad? Quería, vamos a decir, luchar por el Paraguay, luchar por los derechos, ¿verdad? Y para que no, vamos a decir, sean robados los límites y los territorios. Bueno, entonces vamos a fijarnos un poquito aquí en nuestro ejercitario donde dice: escribo los artículos que describen el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Hay varios artículos, pero solamente vamos a poner 3 artículos nosotros. Luego dice: ubico en el cuadro las campañas ofensivas y defensivas sostenidas durante la guerra. Bueno, la campaña ofensiva habíamos dicho que estaba la de Mato Grosso, la uruguayana, la de Corrientes. Y en la defensiva que estaban Humaitá, Puquisirí, Cordilleras, ¿verdad? Luego dice: escribo las condiciones que se produjo en la entrevista de Yatay-Tucurá. ¿Qué pasó en Yatay-Tucurá? ¿Verdad? Habíamos dicho que después de 2 años de guerra, como ya había miles de soldados muertos, ¿qué hizo Francisco López? Creyó necesaria una entrevista. Invitó al general Mitre, ¿verdad?, que es lo que él quería, un arreglo amistoso. Y esa parte vamos a ponerle, ¿verdad? También la fecha, el año y si tuvo un arreglo o no también esta entrevista, ¿verdad? Bueno, luego dice: explico cómo se produjo la victoria de Curupaytí. También tenemos el material, qué pasó y cómo fue que se produjo esa victoria. ¿Qué fue el Tribunal de Sangre de San Fernando? En el número 5 dice: argumento la expresión: la violencia es la única manera de llegar a un acuerdo ante situaciones límites. Vamos a mirar un poco y vamos a ver si es verdad esto o no, qué es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Si es verdad lo que nos dice que sí o sí tenemos que llegar a la violencia para solucionar algo o no. Bueno, cualquier cosa voy a estar en línea, cualquier inconveniente que tengan, cualquier duda, entonces me van a escribir. Nos vemos en la próxima clase, que tengan una buena tarde.